Bien, muchachos, ¿cómo les ha ido el día de ayer en el examen? ¿Cómo les fue? ¿Qué comentarios hay acerca del examen? Bueno, espero que les haya ido bien. Ya estamos por finalizar en sí lo que es la materia de estadística inferencial. Ya hemos llevado, bueno, casi todos los capítulos, solo nos queda llevar estos tres últimos. Este es el capítulo central. Para la tercera parte es prueba de hipótesis. Bueno, es el capítulo más fundamental. Luego de esto vamos a tener lo que es la métodos no paramétricos y análisis de varianza, las famosas ANOVAs. Estas nos van a servir para los estudios correspondientes a los estudios de mercado, todo eso. Por ejemplo, si se dan cuenta en la parte de intervalos de confianza, nosotros hemos hecho un supuesto. Hemos puesto el supuesto de normalidad. Hemos indicado que todos los datos provienen de una población normal. Sin embargo, nosotros en la práctica no tenemos que tomar supuestos, no podemos decir, bueno, yo supongo que esto se debe a esto, o supongo que este es su valor, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que buscar métodos que puedan afirmar o rechazar esas hipótesis que nosotros tenemos. Bueno, esos supuestos que nosotros. Entonces, esta parte básicamente va a tratar, esta parte 3 de la materia va a tratar acerca de esos supuestos. Si nosotros podemos manejar los supuestos y en base a qué nosotros podemos afirmar que lo que hemos supuesto es en realidad verdadero o que lo que hemos supuesto es todo lo contrario, no es verdadero, ¿no? Es falso. Para eso viene lo que es el capítulo 6, pruebas de hipótesis. Bien, entonces, en las pruebas de hipótesis, nosotros podemos, bueno, es un método, vamos a anotarlo aquí, es un método inferencial que nos permite afirmar ciertos supuestos. Un segundito, por favor. Mira, disculpas. Entonces, como hemos indicado, es un método inferencial que nos permite afirmar ciertos supuestos. Es un método inferencial. Es lo que nosotros estábamos hablando. Básicamente de esto trata lo que es la materia. Inferir si es cierto o no es cierto lo que nosotros estamos tratando de suponer, ¿no? Entonces, bajo esto nosotros podemos utilizar un término que se llama hipótesis. Hipótesis estadística. La hipótesis estadística
se basa en el hecho de que nosotros estamos suponiendo, tenemos un supuesto y sobre ese supuesto nosotros tenemos que trabajar. Es decir, nosotros, por ejemplo, un ejemplo, nosotros hemos visto el caso de hemos visto un ejemplo de, bueno, qué es lo que pasaría si yo me quedo sentado en la parada del minibús y estoy anotando la cantidad de minibuses que pasan en determinada hora, ¿no? Nosotros hemos dicho que podemos imaginar que se trata de una distribución de Poisson. Bueno, uno, aquí tenemos un supuesto, el supuesto de que es una distribución de Poisson. Eso nosotros tenemos que analizarlo si realmente va a ser una distribución de Poisson o no es una distribución de Poisson, si se comporta como una distribución de Poisson o no se comporta como una distribución de Poisson. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el tema de las distribuciones, si podemos inferir, si podemos decir que los datos que yo he obtenido de esta población pertenecen a una distribución normal o no pertenecen a una distribución normal. Sin embargo, en este tema, el capítulo 6, en lo que es pruebas de hipótesis, nosotros tenemos que partir de la hipótesis acerca de los parámetros poblacionales. Entonces, eso es lo que nos anotamos. Partimos sobre los parámetros poblacionales. Como les he dicho, en el siguiente capítulo nosotros vamos a ver si realmente es o no es una distribución normal, cuándo podemos decir que es una distribución normal, podemos inferir eso, mientras que en esta parte nosotros vamos a partir sobre los parámetros poblacionales, es decir, nosotros estamos infiriendo, estamos indicando que, por ejemplo, yo me estoy quedando en la parada, tengo que anotar la cantidad de autos que pasan, pero yo puedo decir que en promedio, que la media poblacional o el lambda, que es un parámetro poblacional que nosotros hemos visto y hemos estimado mediante la estimación puntual, puedo decir que lambda es igual a 15. Puedo decir que hay 15 minibuses que pasan en el transcurso de una hora. Entonces, esto que yo estoy infiriendo es este dato que yo me estoy, por decirlo, bueno, estoy creyendo que es cierto, lo puedo denotar como hipótesis, como una hipótesis. Es decir, aquí como ejemplo puedo decir que la cantidad de luces que pasa en una hora es de 15. Aquí yo estoy haciendo mi supuesto, estoy indicando que la cantidad de minibuses que pasan en una hora es de 15. ¿Por qué estoy haciendo este supuesto? Porque los parámetros poblacionales yo no los puedo obtener de manera sencilla. Nosotros hemos visto, ¿no? Hemos hablado de que existen métodos para tener parámetros poblacionales. Hemos hablado de que uno de esos métodos es el método de estimación puntual. Hemos visto los métodos de estimación puntual para encontrar estos parámetros poblacionales. Sin embargo, como les he dicho varias veces, las muestras, la media muestral, las varianzas muestrales, los estadísticos o estadígrafos que nosotros saquemos de la muestra van a ser variables aleatorias, lo que implica que cada muestra que nosotros obtengamos va a tener diferentes valores. Por lo tanto, si yo tengo un valor en el tema de estimación puntual, si yo digo mediante una observación que hay un promedio de 15 minibuses cada hora, otra persona, o incluso yo, que soy la misma persona, voy a hacer otra muestra en otros días, me voy a llevar la sorpresa de que ya no son 15 minibuses, sino son 10, sino son 12, sino son 13 minibuses que han pasado en el transcurso de una hora. Entonces, ¿cuál de estos estadísticos o cuál de estos estimadores yo puedo utilizar? Voy a utilizar el de 12, voy a utilizar el de 13, voy a utilizar el de 14 o voy a utilizar el de 15, ¿no? Como les he indicado, cada muestra nos va a arrojar diferentes resultados e inferir sobre la población en base a una muestra no es del todo confiable. Eso hemos visto en la parte de estimación puntual. Entonces ya podemos darnos un rango. Si sé que nunca voy a tener un valor exacto, que por culpa de cada muestra yo voy a tener diferentes valores, entonces me dará un rango. ¿Qué tal si de acuerdo a los valores o a las operaciones que yo haga, puedo decir que un límite inferior es 10 o un límite inferior es 12 y el límite superior es 17?
Entonces, bajo ese rango, con un cierto nivel de confiabilidad, yo puedo indicar que entre 12 y 17 esté el parámetro. Perfecto, entonces nosotros ya podemos decir que el parámetro se encuentra ubicado en ese límite, en ese rango, en ese intervalo, o lo que nosotros le hemos conocido en el anterior capítulo como intervalo de confianza. Entonces nosotros ya hacemos ese, bueno, analizamos y ya tenemos, en vez de un solo valor puntual, un rango infinito de valores. ¿Por qué infinito de valores? Si estoy hablando de entre el 12 y el 17, porque también podemos utilizar, bueno, no en este caso de la cantidad de minibuses, porque no existen valores con decimales, no hay 12.23 decimales, pero en algunos casos, por ejemplo, si hablamos del tiempo que nosotros tenemos que esperar entre que venga un minibús y el otro, nosotros podemos hablar de que podemos esperar 1,2 horas, 1.33, 33 horas, etcétera. Entonces nosotros tenemos prácticamente un intervalo infinito donde existen varias posibilidades del parámetro, donde podamos encontrar el parámetro. Ahora, con esto, con el tema de hipótesis, nosotros tenemos que inferir ese parámetro, nosotros tenemos que partir sobre el supuesto de que nosotros conocemos ese parámetro. Y en base a ese supuesto, nosotros vamos a tener resultados y vamos a decir, no, con ese supuesto, si yo creo que la cantidad de minibuses que pasa en una hora es de 15, yo estoy haciendo mi supuesto de que son 15, mediante los métodos o mediante la técnica que nosotros vamos a ver de la prueba de hipótesis, vamos a poder afirmar si realmente era o no, no era 15. Entonces, mediante estas estadísticas o estas hipótesis estadísticas, yo puedo afirmar o rechazar esta hipótesis. Mediante el método de pruebas de hipótesis voy a poder afirmar o rechazar esta hipótesis. Para eso entonces, dentro de las hipótesis estadísticas van a existir dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, bajo esos supuestos pueden existir dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, o lo que nosotros lo vamos a llamar como H sub 0, es de donde empezamos a partir y donde tenemos que ver si vamos a virtuar o desvirtuar aquella afirmación. Entonces, gracias a la hipótesis gracias a la hipótesis nula, nosotros vamos a poder afirmar o rechazar la hipótesis. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir la media de la, bueno, la media, veremos con el ejercicio o en el ejemplo que hemos utilizado, la media de edades de curso de universidad, este, entonces nosotros podemos tomar una hipótesis nula, donde, bueno, con la cual nosotros vamos a trabajar desde el inicio. Por ejemplo, yo digo, la media de las edades del curso de estadística inferencial es de 23 años. Tiene que tener un valor puntual las hipótesis nulas. Este es un tipo de hipótesis nula. Luego, más adelante vamos a ver hipótesis nula donde nos indica ya no un dato puntual, ya no nos dice que es de 23 años las edades. Simplemente nos indica que es menos de 23 años o más de 23 años. Pero en este caso yo estoy tomando una hipótesis nula de esta manera, con un valor puntual. La media de las edades del curso de estadística inferencial es de 23 años. Y su hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa básicamente es la que contradice aquella hipótesis nula. En este caso, ¿cuál sería lo contrario a lo que es la media de las edades del curso de estadística inferencial? Es de 23 años. ¿Quién me puede colaborar? La media de las edades del curso de estadística inferencial no es de 23 años.
Excelente. Gema, ¿verdad? Sí, ¿O es diferente de 23? Bien, los dos pueden ser o es diferente o no es igual a 23 años. ¿Quién ha dicho el último nombre? Ibáñez Glenn. Aquí le pondremos como diferente. Diferente de 23 años. Ya, Ibáñez, que entonces, la hipótesis alterna es la que contradice o va en contradicción a la hipótesis nula. Si yo tengo una hipótesis nula que dice la media de las edades del curso de estadística inferencial es de 23 años, la hipótesis alternativa va a ser todo lo contrario. La media de las edades del curso de estadística inferencial es diferente de 23 años. Entonces, aquí ya tengo dos, bueno, aquí yo tengo un supuesto, me estoy imaginando, gracias a la hipótesis nula, o sí, gracias a la hipótesis nula, que yo tengo un valor poblacional, un parámetro poblacional, en este caso la edad de los estudiantes del curso de estadística inferencial, la edad, un mu de 23. Entonces, yo podría anotarlo de la siguiente manera. Yo podría indicarlo o podría escribirlo ya de acuerdo a la anotación, que el mu, la media poblacional, es igual a 23. Mientras que la hipótesis alternativa nos indica todo lo contrario. La hipótesis alternativa nos indica que el mu es diferente a 23 años. En este caso, nosotros podríamos escribir eso de la siguiente manera. Valores. Entonces, en la hipótesis alternativa nosotros podemos decir lo contrario, que la media de las edades de los estudiantes del curso de estadística inferencial es diferente de 23 años. Entonces, lo así. Mu es igual a 23 o mu es diferente. En base a eso nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ver si realmente podemos decir que es verdadera esta hipótesis o todo lo contrario, podemos decir que es esta otra hipótesis. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos que trabajar con un parámetro poblacional, tenemos que trabajar con un dato. Aquí nosotros estamos infiriendo, aquí nosotros estamos diciendo que es 23 y aquí nos dice que es diferente de 23. Aquí en la hipótesis nula, yo tengo un dato, estoy diciendo, imaginemos que es 23. Mientras tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, yo voy a imaginar que la media de las edades del curso de estadística inferencial es de 23 años. Aquí, en la hipótesis alternativa, nos está diciendo que no, no es. Ahora, la pregunta es, si yo tengo que trabajar por lo menos con un valor, yo tengo que trabajar con una media, aunque sea me tengo que imaginar una media, y aquí en la hipótesis nula me dice que me imagine que la media poblacional es de 23. Aquí, ¿qué valores o qué valor puedo tener en la hipótesis alternativa? ¿Quién me colabora? ¿Qué valores podría yo tener aquí? Tal vez 21, 22 o 24.
¿Ya? ¿Quién más? ¿Cuál era tu nombre, compañero? Flores Gladys. Bien, como ha dicho la Gladys, en la hipótesis alternativa, si yo tengo que trabajar con una media, con un parámetro poblacional, en la hipótesis nula me dice, trabaja con el 23, imagina que es 23. Mientras que en la hipótesis alternativa, como ha dicho Gladys, me dice, imagina que no es 23. Ah, perfecto, voy a imaginar que no es 23. Entonces, ¿con qué valor voy a trabajar aquí? Como dijo ella, puedo trabajar con el 22, puedo trabajar con el 21, puedo trabajar con el 20, puedo trabajar con el 24, puedo trabajar con el 25. Entonces, al utilizar una hipótesis alternativa, yo puedo trabajar con infinitos valores, ¿no? Entonces, ¿cuál me conviene trabajar? ¿Cuál me conviene tomarlo como la hipótesis principal? La hipótesis alternativa, donde me va a dar infinitos posibles, o donde me dice trabaja con infinitos valores, o la hipótesis nula, que me dice trabaja con este valor mientras tanto. ¿Cuál me conviene utilizar? La hipótesis no la hice. La hipótesis nula, porque solamente tenemos un valor y es más fácil trabajar con un valor, ¿no? Ahora, en base a ese análisis, nosotros decimos trabajaremos con una hipótesis nula. Luna Cuellar Marco Antonio, ¿verdad? Sí. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir, perfecto, entonces trabajaremos con una hipótesis nula, con un solo valor, en vez de estar trabajando con varios valores. Ya, entonces, mientras nosotros podamos trabajar con esos valores, desgraciadamente, estos valores van a tener ciertos errores. Como ustedes saben, toda muestra o cada valor que se arroje de una muestra siempre va a ser distinto, por el tema de que las muestras son aleatorias y las muestras nos van a arrojar posibles errores. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de errores yo puedo tener si hago o si tomo en cuenta si tomo en cuenta esas hipótesis? Bien, entonces pueden ocurrir dos casos. Pueden ocurrir que la hipótesis nula sea correcta y pueden suceder que la hipótesis alternativa H sub A sea correcta. Entonces pueden existir dos diferentes tipos de, bueno, dos diferentes soluciones. Pueden existir dos diferentes tipos de alternativas, bueno, de respuestas que nos puede dar la población. Podemos tener que la hipótesis, nosotros hemos afirmado que la cantidad, bueno, que la edad de los estudiantes del curso de estadística inferencial es igual a 23 años. Entonces, en base a eso, nosotros podemos indicar que esa hipótesis, la hipótesis nula, sea correcta, puede ser correcta. Mediante el censo, mediante el análisis poblacional, nosotros podemos inferir que la población haya sido correcta, es decir, nosotros podemos tener ese resultado. Ahora, puede existir otra alternativa, puede existir que nosotros
que la hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa puede existir que la hipótesis alternativa sea correcta. Entonces yo puedo tener dos diferentes casos. O que la hipótesis nula es correcta, que la edad, de acuerdo a todos los estudiantes de estadísticas diferenciales de 23 años, o la hipótesis alternativa sea correcta, que no haya sido igual a 23 años. Esto es de acuerdo al parámetro. No, parámetro, de acuerdo a la población, al resultado real. Pueden existir, como les he dicho, dos tipos de resultados. Ahora, fuera de que van a existir dos tipos de resultados, pueden existir dos tipos de decisiones. Podemos elegir la hipótesis nula podemos decir que realmente la edad era de 23 años, o podemos elegir, de acuerdo a la muestra, o podemos elegir que la hipótesis alternativa, o podemos elegir a la hipótesis alternativa de que no es de 23 años. Ahora, como elegimos un valor, yo elijo esto, pueden suceder dos casos, como les he indicado. Que la hipótesis nula sea correcta o que la hipótesis alternativa sea correcta. En este caso, yo he elegido la hipótesis nula. Si he elegido la hipótesis nula y resulta que la hipótesis nula es correcta, aquí significa que no hay error. No hay ningún tipo de error. Hemos hecho bien hemos hecho bien el tema de nuestra inferencia, de nuestro análisis, ¿no? Hemos acertado en lo que nosotros hemos puesto como una hipótesis. Ahora, ¿qué pasaría si si nosotros hemos elegido a la hipótesis nula? Sin embargo, resulta que la hipótesis alternativa era la correcta. Es decir, que las edades, después de hacer el censo, todas las edades de la materia de estadística inferencial, no era 23, era 24. Entonces existe aquí un cierto error, ¿no? Como les he dicho, aquí nosotros podemos cometer el error. Entonces, esto lo vamos a llamar como error del tipo B. Aceptar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis alternativa era correcta. O aceptar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula no era correcta. Entonces, esto le llamamos error del tipo B. Ahora, vamos con otra parte. Nosotros hemos aceptado la hipótesis alternativa. Nosotros hemos aceptado que no es igual a 23 años. Sin embargo, después de hacer el censo, nos hemos dado cuenta que la hipótesis nula era correcta. Por lo tanto, aquí también hay un error. Y ese error le vamos a llamar error del tipo A. Rechazar. Bueno, si hemos aceptado la hipótesis alternativa, hemos rechazado la hipótesis nula. Se ha rechazado la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula era correcta. Ese es el error del tipo A. Ahora, en el otro caso, hemos tomado la decisión de la hipótesis alternativa, dado que la hipótesis alternativa era correcta. Por lo tanto, aquí no hay ningún error. Dado que la hipótesis alternativa era correcta. Entonces, entonces, esos tipos de errores pueden existir cuando nosotros hacemos un análisis de hipótesis.
Podemos aceptar algo que no era correcto o podemos rechazar algo que sí era correcto. Entonces, en esta tabla nosotros tenemos los diferentes errores. Ahora hemos definido dos tipos de errores. Error del tipo A y error del tipo B. Como les he dicho, el error del tipo A es rechazar la hipótesis nula. Aquí se acepta y aquí se rechaza, por lo tanto se toma la hipótesis alternativa. Rechazar la hipótesis nula, donde la hipótesis nula había sido correcta, dado que la hipótesis nula sea correcta. O el otro caso, aceptar la hipótesis nula, dado que la hipótesis alternativa era correcta. Entonces nosotros ya tenemos ciertos errores que podemos tener si nosotros hacemos este tipo de inferencias. Ahora, por el momento nosotros vamos a considerar el error del tipo A. Rechazar la hipótesis nula, dado que la nula sea la correcta. Entonces, en base a eso, nosotros podemos preguntarnos, ahora, ya hemos hecho los análisis, ya hemos visto el tema de las hipótesis, qué hipótesis o qué supuestos nosotros tenemos que considerar y los diferentes tipos de errores que nosotros podemos cometer cuando hacemos ese tipo de análisis, ¿no? Error de tipo A, error de tipo B, y aquí no hay error, no hay error. En base a eso, entonces nosotros vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis para todos los diferentes parámetros poblacionales que hemos estudiado en los anteriores capítulos. Los parámetros poblacionales más importantes que nosotros hemos estudiado son la media poblacional, la varianza poblacional, y de entre esos también deriva cuando nosotros queremos analizar dos diferentes medias, la media poblacional, media mu sub 1 y la diferencia entre mu sub 2, si existe una diferencia o no existe diferencia entre medias poblacionales. Lo mismo si existe diferencia o no existe diferencia entre varianzas poblacionales para poder determinar cuál de estas poblaciones son mejores, si son iguales o simplemente están variando en algo. Entonces vamos a empezar con lo que es la prueba de hipótesis de las medias. Prueba de hipótesis de medias poblacionales. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas de hipótesis de lo que son las medias poblacionales, el primer paso que nosotros tenemos que definir es definir las hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Ahora vamos a ver por qué tomamos en cuenta datos o por qué nosotros al azar decimos, ya, estoy casi seguro, mientras tanto tomaré o consideraré que la media poblacional es este valor. Bien, entonces nosotros podemos definir en este primer caso lo siguiente. Podemos indicar que la media poblacional podemos indicar en la hipótesis alternativa, podemos indicar que la media poblacional es un valor no vamos a pensar que son ecuaciones similares. Podemos indicar que la hipótesis nula, perdón, podemos
mediante las hipótesis podemos tener una hipótesis de que la media poblacional, mu, es igual a un valor, mu sub 0, es igual a los 23 años. La media de las edades de los estudiantes de estadística inferencial es igual a 23 años. Entonces yo hago un supuesto ahí. Yo estoy imaginando hasta que no se demuestre lo contrario, que es lo que indica las hipótesis, que la media poblacional es igual a mu sub 0. Ahora, lo contrario sería decir, la hipótesis alternativa sería decir que la media poblacional no es igual a mu sub 0. Lo contrario a decir que la media es igual a 23 años, lo contrario, un segundito. Ya, disculpas. Bien, lo contrario sería decir que la media poblacional no es igual a los 23 años. Eso sería lo contrario. Eso sería lo que es la hipótesis alternativa. Entonces, esto lo copiaremos a nuestra pizarra. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir estas hipótesis, tanto la nula, h sub 0, como la alternativa. Ahora, como les he dicho, la hipótesis nula nos indica que podemos trabajar con este valor, nos indica, mientras no se demuestre lo contrario, imagina que la media poblacional, la media de las edades de los estudiantes es de 23 años. Eso sería la primera parte de una prueba de hipótesis. El inciso A. El inciso B es identificar o utilizar un estadígrafo que nosotros ya hemos conocido y ver a cuál de estos estadígrafos se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Esto lo hemos visto más en detalle en la parte de intervalos de confianza. Lo vamos a ver. En la parte de intervalos de confianza y en el capítulo 2, que es distribuciones muestrales, nosotros hemos visto que existen diferentes casos para poder determinar. Existe un caso cuando la varianza poblacional es conocida. Si la varianza poblacional es conocida, nosotros hemos demostrado que X promedio sigue una distribución normal y que mediante un cambio de variable, bueno, mediante las operaciones, mediante la resta de la media poblacional dividido entre la desviación de la media muestral, voy a tener una nueva variable, una variable z. Esta variable z va a tener una distribución normal con media 0 y varianza 1. Es lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Esto, restar y dividir entre sigma sub x, nada más es estandarizar, es el proceso de estandarización. Este proceso de estandarización te dice, si tengo una distribución normal y le resto a la variable en este caso x promedio, le resto su media y le divido entre su desviación, voy a convertir esta distribución normal con media mu sub x promedio y sigma de x promedio en una distribución estándar con media 0 y varianza 0. Eso es lo que nos indica bueno, eso es lo que nos indicaba lo que nosotros hemos visto en las anteriores clases. Ahora, en base a eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos utilizar un estadígrafo en este caso, nosotros vamos a analizar el caso 1 que acabamos de ver, cuando la varianza
la varianza poblacional es conocida. Entonces, caso 1, pongamos caso 1, esto. Caso 1, la varianza poblacional es conocida. Entonces, eso significa que yo conozco el sigma al cuadrado de la población. Ahora, como yo conozco el sigma al cuadrado de la población, puedo, eh, puedo utilizar este valor de Z. Puedo utilizar el valor de Z, el cual es X promedio menos mu de X promedio. Dividido todo, como hemos indicado, entre sigma de X promedio. Bien, como hemos visto, como hemos dicho hace rato, este valor o esta variable Z es básicamente una distribución normal. Es una distribución normal con una media 0 y una desviación 1. Entonces, en base a eso, si yo conozco la varianza poblacional, puedo utilizar este valor de Z. Puedo utilizar esa variable de Z que nos indica que es una distribución normal con media 0 y una varianza 1. Entonces, la pregunta es, ¿para qué me sirve calcular este valor de Z? Este valor de Z nos va a servir para calcular diferentes regiones. En estos casos, nosotros con el valor de Z vamos a poder determinar lo que nosotros hemos visto en el capítulo anterior, los intervalos de confianza. Pero en este caso, yo estoy haciendo mi supuesto de que conozco el parámetro poblacional, de que conozco la media de las edades de los estudiantes y también, en este caso, yo conozco la varianza poblacional. Por lo tanto, si yo tengo los datos, si yo tengo la media muestral menos y haciendo el supuesto de que conozco la media poblacional dividido entre la desviación poblacional, yo voy a poder estandarizar, voy a poder tener este valor Z. Y con este valor Z yo voy a poder ver si entra o no entra dentro de lo que es la región de contraste. Pero no, veremos otro caso más aparte de este. La varianza poblacional es conocida. Ya, es conocida. Vamos a ver la parte en la que no es conocida la varianza poblacional. En el caso de que no sea conocida, ¿qué variable puedo utilizar aquí? Nosotros hemos visto que podemos utilizar la variable t, que es básicamente lo mismo, con la única diferencia de que esto ya no es una distribución normal, simplemente es una distribución t de student, como hemos visto y hemos demostrado en las anteriores clases, que tiene ciertos grados de libertad. Los grados de libertad están conformados como n-1 y tiene, bueno, esos serían los datos que se necesitan para encontrar una t de student. Aquí nosotros ya tendríamos el caso
Esto lo pasará a los años triples error. Ya. Ahora los población desconocida. Poblacional. El otro caso sería en el que no conocemos la varianza poblacional y n es menor o igual. No, sí, es menor o igual a 30. Como hemos visto, entonces, si n es menor o igual que 30, nosotros utilizamos el estadígrafo t, la variable t, para poder ver y contrastar nuestra hipótesis. Bien. Entonces, el primer paso es definir las hipótesis, como hemos visto, el paso A. El paso 2, el paso B, sería identificar en cuál de estos casos nosotros podemos, bueno, en cuál de estos casos nosotros nos podemos mover. En el caso de que la varianza poblacional es conocida y n sea mayor que 30, entonces yo puedo utilizar esta transformada, x menos mu de x sobre sigma de x. En el caso de que la varianza poblacional no es conocida y el tamaño de la muestra es menor que 30, yo puedo utilizar este estadígrafo, el estadígrafo T, donde es casi lo mismo, si se dan cuenta, que, que, que utilizando la variable Z, con la única diferencia de que aquí yo ya no tengo un sigma poblacional conocido. Aquí yo tengo que estimar el sigma poblacional conocido. Entonces, bueno, estos son los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer para encontrar una hipótesis. El siguiente paso es con la construcción de nuestra gráfica. Bien, la construcción de nuestra gráfica radica en que nosotros nos hemos dado un valor mu poblacional. Aquí es mu sub 0. Eso lo vamos a copiar. Lo que nosotros nos estamos, por decirlo así, inventando, o nosotros estamos imaginando, es que el tamaño, bueno, que las edades de la población, de los estudiantes de estadística inferencial, son de 23 años. Entonces, yo estoy creando una distribución de probabilidades, pero imaginando que mi media poblacional es de 23 años. Entonces, si yo tengo una distribución de probabilidad, yo digo que mi media poblacional es de 23 años, como ustedes saben, al utilizar la variable z, esto se convierte en una distribución normal, ¿verdad? Esta es una distribución normal. Recuerden que partimos del supuesto cero. El supuesto cero nos indica que todos los valores que nosotros estamos observando son normales. Y como todos los valores son normales, entonces la suma de esos valores van a ser otra distribución. El caso del promedio simplemente bueno, es otro caso más, ¿no? Prácticamente es una sumatoria de todos los valores dividido entre n. Entonces, yo estoy haciendo un supuesto, yo estoy imaginando que las edades de las personas, de nosotros, de los estudiantes de estadística inferencial, son de 23 años. Entonces, bajo esto, yo me estoy imaginando que mi media poblacional la conozco, que es de 23 años. Entonces, al igual que nosotros hemos visto los intervalos de confianza y hemos analizado los intervalos de confianza en las anteriores clases,
existen ciertos riesgos, ciertas probabilidades de que nosotros no estemos totalmente, o que nosotros no hayamos acertado totalmente. Una de esas, uno de esos riesgos es que nosotros podemos tener, un segundito. Cierto. Nosotros podemos equivocarnos, podemos tener errores de dos tipos, el error de tipo A. Por el momento vamos a ver el error de tipo A porque es el error más importante, que nosotros aceptemos algo que rechacemos algo que estaba totalmente de acuerdo. Entonces, mm, entonces, si nosotros estamos indicando que nuestra media poblacional, bueno, estamos asumiendo un valor de la media poblacional, en este caso estamos asumiendo la edad de las personas que están en la materia de estadística inferencial, existe cierto riesgo de que no sea del todo cierto. Entonces, este riesgo puede ser denotado mediante estas regiones. Esta es la probabilidad de que este valor exceda al mu sub 0. Lo mismo este valor, que sean diferentes al mu sub 0. Es decir, yo puedo decir, o yo puedo indicar con quiero que el dato, quiero que x sub 0 sea 100% exacto. Nunca vas a tener un valor exacto como nosotros hemos indicado en las anteriores clases. Siempre siempre va a estar sometido bajo ciertas probabilidades de que este valor bueno, de que este valor tenga o sea el valor que nosotros estamos suponiendo. Es decir, este valor se va a mover en un intervalo. La media poblacional puede estar en este intervalo. Ahora la pregunta es, ¿qué probabilidad o qué nivel de significancia o qué nivel de confianza tú le puedes dar a este valor? Si quieres tener un nivel de confianza del 100%, entonces las flechas, como les he indicado varias veces, van a estar bien alejadas, al punto de que el único intervalo de confianza que te diga 100% de una media va a ser desde menos infinito hasta infinito. Si alguien te dice, yo quiero una confianza del 100%, entonces son todos los valores reales, le puedes decir. Ahora, si alguien te quiere decir, tengo una confianza del 50, 60, 25%, entonces estos valores van disminuyendo o van acercándose. Ahora, ¿qué valores generalmente o qué nivel de confianza nosotros asumimos en el tema de la inferencia estadística? Los valores que generalmente asumimos son del 90%, 95%, 28% y 99%. Estos son los valores que generalmente nosotros asumimos. Esto nosotros lo hemos dicho como nivel de confianza, ¿no? Entonces hay un cierto nivel de confianza y ese nivel de confianza es básicamente toda esta área que está alrededor de mu sub 0. 95% de probabilidad de que sea mu sub 0, entonces es toda esta área. Ahora, el restante se encuentra comprendido en estas áreas, como hemos visto en los intervalos de confianza. Ahora, si estamos hablando de una distribución simétrica, estamos hablando de que el nivel de confianza, es decir, de que 1 menos 1 menos alfa sea, no sé, del 95%, entonces, ¿qué valores va a tener las colas inferiores y las colas superiores? Ya. Si el nivel de confianza es 1 menos alfa, ya hemos dicho
que ese nivel de confianza es todo lo que está alrededor de la media de la media poblacional que yo estoy suponiendo, y todo esto es 95%, me estoy imaginando que 95%, entonces, ¿qué valor tendrá esta cola? ¿Y qué valor tendrá esta otra cola? ¿Quién me puede indicar? Alfa medios. Alfa medios. Entonces, Briana, ¿verdad? No, flores claras. Flores, flores. Ok. Entonces, el valor que nosotros vamos a tener va a ser de alfa medios. Como ha dicho nuestra compañera Gladys, el valor de mi cola superior, perdón, el valor de mi cola inferior va a ser de alfa medios. El valor de mi cola superior va a ser de alfa medios. Y todo lo que está dentro, alrededor de alfa medios, va a ser de mi nivel de confianza. Entonces, este valor va a ser alfa medios y este otro valor va a ser alfa medios. Bien, entonces nosotros con datos, bueno, en base a esto nosotros estamos definiendo una región crítica. ¿Qué significa crítica? Significa que si la media, que nosotros encontremos está aquí, significa que esto tiene una cierta probabilidad de significancia, es decir, que se puede rechazar. Si la media que nosotros encontramos está aquí, significa que se está acercando a mu sub 0. Por lo tanto, podemos afirmar que mu sub 0 es ese valor. Si la media que está aquí, nosotros podemos afirmar que mu sub 0 también está cerca de este valor. Pero si la media está muy alejada, entonces podemos decir que mu sub 0 no es ese valor. Un ejemplo, hemos hablado de las edades de los estudiantes de la materia. Hemos dicho que es de 23 años. ¿Qué tal si yo tengo una muestra, he seleccionado a 3 personas y me sale que esas 3 personas o esas 5 personas son 28 años? Entonces 28 con 23 es muy alejado. Como es muy alejado, yo puedo, yo puedo decir que el supuesto de 23 años, yo me he equivocado, no debería haber sido 23, tal vez debería haber sido 28, 27, 26, algo más cercano. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una muestra de 3 alumnos y me sale que son 24 años? Ah, ya es más cercano a 23, ¿no? Entonces, como ya se está acercando a 23, yo puedo decir que sí, que la media poblacional puede ser 23. Puedes considerar que tu media poblacional es 23. Lo mismo con el 22. Si me sale un valor de 22 de una muestra, entonces puedo decir que la media poblacional es de 23. Ojo, nunca estoy diciendo, nunca estoy tomando que la media sí o sí es de 23 años, sino estoy haciendo un pequeño supuesto. Para los siguientes ejercicios, yo puedo imaginar, yo puedo creer que ese supuesto es de 23 y no va a afectar el resultado que yo lance. Ahora, ¿qué tal si me sale que es de 18 años? Ah, entonces está muy alejado de 23. Por lo tanto, yo puedo decir que esto me he confundido, que no debería haber sido 23, debería haber sido 19, 20, algo más cercano al valor de la muestra que yo he hallado. Ahora, para esto nosotros tenemos que identificar la región de rechazo. Entonces, ¿en qué casos yo voy a rechazar o voy a aceptar una muestra? No la muestra, voy a aceptar la hipótesis. Recuerden, aquí acepto o aquí estoy sacando una hipótesis, aquí me estoy imaginando de una media poblacional. En el capítulo 2, yo he sacado probabilidades de la media muestral. Yo he dicho cuál es la probabilidad de que las edades de todos los estudiantes de 23 años, de una muestra de 3 estudiantes, me salga 25 años. Eso es lo que hemos analizado en el capítulo 2. En este capítulo estamos haciendo lo inverso. Nosotros estamos diciendo, o estamos haciendo un supuesto de que es de 23 años las edades. Ahora,
haciendo ese supuesto, yo voy a sacar una muestra. Voy a decir ya, tengo 3 personas y esas 3 personas resulta que habían tenido 20 años. Entonces, ¿eso se acerca o no se acerca a los 23 años de la media poblacional? No, no se acerca, está muy alejado. Entonces no puedo tomar que son de 23 años la media poblacional. O puedo decir, sí, se acerca, están muy cerca. Entonces puedo considerar que sí se puede tomar en cuenta que la media poblacional es de 23 años. La pregunta es, ¿qué tan cerca tienen que estar? Ese tan cerca define el nivel de significancia o el nivel de confianza. Mientras el nivel de confianza sea más grande, entonces te va a pedir que el valor que tú tengas esté bien cerca del supuesto de la media poblacional. Ahora, si el nivel de confianza es muy pequeño, te va a decir entonces que varíe por lo menos unos 5 años a la izquierda o 5 años a la derecha, pero que varía. Mientras más confianza quieres, entonces tiene que acercarse más a la suposición de la media poblacional. Ahora, como hemos visto, nosotros tenemos que definir, mediante lo que hemos visto, una región donde podemos aceptar o podemos rechazar el resultado. Eso le vamos a llamar región de rechazo. Eso lo vamos a llamar ya. En base a lo que nosotros hemos visto, en base al análisis que nosotros hemos visto, ¿cómo podríamos definir para nuestro caso, para este caso, cuando la hipótesis es igual a un valor estimado o un valor, bueno, un valor cualquiera, ¿cómo podríamos definir la región de rechazo? La región de rechazo es esta, ¿no ve? Hemos dicho que es la cola inferior y la cola superior. Estos ya son valores que se han alejado demasiado de mi media o demasiado del supuesto de la media poblacional. Ya es un valor extremo. Como se está alejando, entonces yo puedo decir que cualquier valor, digamos un valor que me arroja aquí o un valor que me arroje aquí, va a ser objeto de rechazar mi hipótesis, va a ser objeto de rechazar a la media poblacional. Entonces, como estamos definiendo esto, nosotros tenemos que decir que esta región es una región de rechazo. Además de que esta región es también otra región de rechazo. Ahora, nosotros, esta es una distribución normal, ¿no ven? Nosotros tenemos una media y aquí una varianza. Entonces, la región de rechazo puede variar para diferente media, para diferente varianza. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes gráficos. Cambia la media, va a variar el gráfico. Si cambia la varianza, también va a variar el gráfico. Cambia la media, el gráfico se va a ir más a la derecha, más a la izquierda. Cambia. El gráfico va a ser con menos dispersión o con más dispersión. Entonces, para evitar ese inconveniente, nosotros hemos hecho esto, la estandarización. Si yo estandarizo, si yo convierto cualquier distribución normal en una distribución estándar con media mu y varianza cero, entonces estoy haciendo que el gráfico no se mueva para ningún valor. No importa el valor que yo tenga de la media muestral, con solo hacer esta resta y esta división, yo voy a tener una distribución normal con media cero y varianza 1. Es lo que interesa. No importa qué distribución, no importa qué valor tenga esto, voy a tener la misma distribución 0, 1, la misma estandarización. Entonces, esa es la idea de la estandarización, que nosotros tengamos o que nosotros podamos convertir un gráfico, una distribución normal en una distribución 0 y 1. Ahora, si nosotros tenemos en la distribución 0 y 1, la región de rechazo va a ser igual al
valor absoluto va a ser igual al valor absoluto z calculado mayor o igual z. Es decir, nosotros ya hemos definido en qué caso se va a rechazar nuestro supuesto, en qué caso se va a rechazar nuestra hipótesis. Ya. Entonces nosotros tenemos que definir, gráficamente nosotros hemos definido en qué caso se va a rechazar, cuando sean los valores muy extremos. Entonces nosotros vamos a definir una región de rechazo. Esta región de rechazo va a ser el z calculado, es decir, esta flechita amarilla, que tiene que ser, el valor absoluto de esa flecha amarilla tiene que ser mayor o igual al z alfa medios. Es decir, tiene que estar comprendido aquí. Esto lo podemos demostrar mediante lo que son las desigualdades, es decir, con solo escribir esa parte, con solo poner el valor absoluto, nosotros podemos, bueno, esto ¿cómo podrían disgregar como valor absoluto? ¿Qué me puede colaborar? ¿Cómo se disgrega esa parte? Sería Z sub C mayor o igual a Z alfa medios mayor o igual a menos Z sub C, ingeniero. Ya. Entonces tú dices Z sub C mayor o igual a Z alfa medios. Luego, ¿qué más tendremos que colocarlo? Mayor o igual. Mayor o igual. Sí, mayor o igual menos Z sub C. Igual. Ya. Sí, está bien, se puede disgregar de esa forma, pero aquí tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros queremos calcular es el ZC. El ZC, como les he indicado, es esta flecha amarilla. Esta flecha amarilla, o mejor lo pongamos aquí, otra flecha, otro color para que se entienda bien. Ya. Ahora sí se va a entender mucho mejor. Creo que no lo han captado todo el concepto. Ya. La hipótesis se basa en que nosotros imaginamos que tenemos un valor, imaginamos que tenemos una media poblacional. Ahora, hemos dicho que, el parámetro poblacional, la media poblacional es un valor constante. Entonces, lo único que va a variar es el resultado de la muestra. Es decir, si yo imagino que las edades son de 23 años, bajo esa imaginación yo puedo crear esta distribución porque tengo su media poblacional, en este caso tengo su varianza poblacional. Ahora, cuando yo agarro una muestra, esta muestra puede variar en diferente lugar. Puede variar aquí. La flecha amarilla puede estar aquí.
Es decir, si mu sub 0 es de 23 años y la media muestra lo que he sacado yo a 5 personas, me arroja este resultado que está aquí. ¿Está o no está alejado la media muestral de la media poblacional? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está alejado o no está alejado? Sí, sale. Sí, está alejado. Ya, pero ahorita me van a dar sus nombres. Eso lo pondré bien. Lo colocaremos con amarillo. Aquí, esta parte. Esto. Ya. Entonces, como han dicho los compañeros, sus nombres, por favor, antes de que me olviden. Flores Gladys. Ya, ¿quién más? De Dioselin. Claro, Rosanel. Dioselin y Rosanel. Flores gratis. Ya. Como han dicho sus compañeros, si yo tengo una muestra, saco esa muestra de 3 personas y me arroja que ese X promedio está aquí, entonces este X promedio está muy alejado de lo que yo estoy imaginando de la media poblacional. Por lo tanto, gracias a este valor de X promedio, yo puedo decir que este no es su verdadera media poblacional. Ahora vamos a mover el X promedio. Vamos a decir, ¿qué tal si el X promedio está aquí? Y está aquí. Ahora, ¿qué tal si el X promedio está aquí? ¿Está cerca o no está cerca de la media poblacional? A diferencia de lo que han dicho sus compañeros, aquí ya sí estaría un poco cerca, se está acercando. Entonces, como se está acercando, yo podría decir que sí, que la media poblacional sí es de 3 años, o puede ser de 23 años. No estoy afirmando que es realmente 23 años. Simplemente estoy indicando que podría ser 23 años. Recuerden eso. Las pruebas de hipótesis no te dicen que sí, realmente es 23 años. Yo te juro que es de 23 años. No. La prueba de hipótesis lo que realmente te dice es que sí, podría ser de 23 años. Porque este valor, la media poblacional, es un valor que desconocemos, que va a ser difícil tener un valor exacto. Es como la estimación puntual. Nosotros no podemos tener un valor de la media poblacional respecto a esto, respecto a la media muestral. No podemos tener, porque por cada media muestra que yo tenga, por cada muestra que yo saque, esta X va a estar variando. Incluso lo mismo aquí. Voy a tener otra muestra que me va a arrojar que X promedio es este valor. Yo puedo decir, sí, se está acercando. ¿Cuándo voy a indicar que se esté rechazando? Cuando vaya más alejados o cuando cuando sean valores muy extremos, por ejemplo, aquí. Aquí. Ya, ha salido esto, que la media era de 18. Entonces, ¿qué puedo inferir aquí? ¿Qué puedo decir de mi hipótesis? Si yo estoy tomando el supuesto de que era 23, ¿puedo decir que es cierto o que no es cierto que era 23? No es cierto, Inge. Que no es cierto, Inge. Ya, muy bien. Marco Antonio, ¿quién más? Quispe Dioselin. Dios. Que no es cierto, que se está alejando. Yo puedo decir, no, me he equivocado. No debe haber supuesto que la media es de 23 años. Entonces supondré que la media es de 20 años. Supondré que la media es de 22 años. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué decimos, hemos dicho que la media muestral siempre va a variar? Siempre va a ir de un lugar de muestra en muestra. Este valor se va a poner aquí. Incluso va a haber un valor que sea tan loco, tan extremo, pero que puede existir, que se venga aquí, que es demasiado lejos. Ahora la pregunta es, pero bien, si puede existir un valor que sea demasiado lejos, de acuerdo a las probabilidades, dice que sí es posible, pero aquí está una larga distancia, está muy alejado de lo que nosotros hemos supuesto, entonces nosotros podemos decir que nos hemos equivocado. Que nuestra media, mm, que nuestra media poblacional
no era lo que nosotros habíamos, no era lo que nosotros habíamos supuesto. Todavía vamos a verlo esto. Que hemos hecho una hipótesis mala. No deberíamos haber supuesto que la media, que la media era aquí. ¿Qué deberíamos haber supuesto? Deberíamos haber supuesto que la media era por lo menos aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿No ve? ¿Se están dando cuenta qué es lo que está ocurriendo? Yo me he equivocado, yo he hecho un supuesto, yo he dicho mi media es de 23. Me ha dado un resultado, he sacado una media muestral, he sacado una muestra y he calculado su promedio y me ha arrojado en este lado. Pero tampoco lo pondremos tan extremo. Me ha arrojado a este lado. Me ha arrojado a este lado el valor. Entonces significa que yo me he equivocado, que no debe haber supuesto que era 23. Debería haber supuesto que era 26, 27, 28, es decir, el mío debería haber supuesto que se podía mover de aquí a aquí. Eso es la prueba de hipótesis. Nosotros estamos suponiendo y tenemos que refutar o no refutar nuestro supuesto. Como les he dicho, una vez más, les repito, para que no quede dudas, si mi media, si yo he sacado 3 personas al azar y esa muestra se está acercando a lo que yo estoy suponiendo, puede decir que sí. Podemos concluir que sí, que la media poblacional es casi el 23 años. Podría ser de 23 años. Pero si nuestra muestra, si yo he sacado a Juan, a Pedro, a María, nos ha dado un promedio de aquí, de un valor, no sé, de 28 años, entonces yo podría decir, ¿cómo es posible que una muestra de... ¿Cómo es posible que si tú dices que la media poblacional es de 23, te dé una muestra de 28? Aquí hay un error. No debería suponer que es de 23, por lo menos supone que es de 25, o que es de 26, o que es de 28 años. Esa es la interpretación, por decirlo así, de lo que son las inferencias y de lo que son las hipótesis. ¿Está claro esta parte o no está claro? Recuerden, díganme, porque luego vamos a entrar a puros ejercicios y no tiene que haber dudas. Ya. Entonces, para no saltar mucho y para no complicarlo mucho, entonces nosotros pondremos nuestras propias regiones de rechazo. Tenemos que, gracias a este estadígrafo, yo voy a calcular un Z. Z calculado lo voy a llamar. X promedio menos mu de X promedio dividido entre sigma de X promedio me va a dar un Z, un valor. Me va a dar 3.5, perdón, me va a dar 1.02, me dará 0.5, me dará 1, pero me va a dar un valor. Ese valor, como yo lo estoy estandarizando, va a ser este valor, esta flecha. Esta flecha va a ser. ¿Ya? Aquí yo tengo una distribución con media sub 0 y varianza sigma. Con esta estandarización, yo voy a tener otra distribución. Yo voy a tener otra distribución yo voy a tener otra distribución con una ya. Yo voy a tener otra distribución no, vamos a poner.
está más claro. Mm, ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié? ¿Por qué le estoy repitiendo la parte de la estandarización? Porque a veces no entendemos por qué estamos estandarizando. Uno, estamos estandarizando, o bueno, cuando hacemos probabilidades, estamos estandarizando porque nosotros queremos utilizar tablas. Eso es lo que yo les he indicado. Antes no había manera de calcular. Bueno, hay manera de calcular, ¿no? La manera de calcular una probabilidad simplemente es la integral de la función de densidad de un límite inferior y un límite superior. Es decir, de 1 a -1, de -2, dependiendo de qué nos indique el resultado. Entonces, para evitar eso, se ha visto la manera de calcular este valor z y convertir esta distribución, una distribución normal, con media mu sub 0 y una varianza sigma a otra distribución normal. Esa otra distribución normal va a tener una media 0 y una desviación 1. Estoy convirtiendo esta, que es genérica, que puede tener cualquier media, puede ser 1, -1, -100 o 1200, lo que sea. Una varianza igual que le dé la gana, puede ser 1, 2, 3, 4, pero con esta simplemente restar, simplemente dividir, estoy convirtiendo esto en otra similar, pero con media 0 y desviación 1. Ahora, ¿por qué yo necesito eso? Yo necesito eso porque al convertir todo esto, yo voy a tener un z calculado. Es decir, yo ya tengo la media muestral, yo voy a tener, de mi grupo de estudiantes, voy a tener a 3 personas y voy a calcular su media. Perfecto. Ahora, aquí estoy suponiendo la media poblacional, estoy suponiendo de que son 23, listo. Aquí voy a tener la varianza poblacional. Como dice este caso, la varianza poblacional es conocida, entonces voy a dividirlo entre eso y voy a tener un valor z. Ese valor z lo vamos a llamar z calculado. Lo voy a poner aquí, ¿cierto? Z calculado. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos moviendo a X de un lado a otro lado, no? Entonces, la gran diferencia de mover a X de un lado a otro lado es que nosotros tenemos que mover a X para cualquier media poblacional. Aquí tenemos que imaginar que es 23, luego que es 24, que es 25. Vamos a estar moviendo a X varias veces y va a ser un poco complicado. Lo mejor en estos casos es convertir esa distribución que nosotros hemos dicho en esta otra distribución. Ahora, en vez de utilizar X, en vez de utilizar X promedio, yo estoy convirtiendo esa X en un Z. Pero como lo estoy calculando, lo estoy llamando Z calculado. Ese Z calculado es el mismo X, pero convertido. Ese Z calculado. Ese Z calculado es el mismo X que estaba girando en esta gráfica, pero ya está convertido a un valor Z, ya está estandarizado. Es decir, sigue siendo este Z. Este Z se está moviendo. Z calculado se está moviendo. Es lo mismo que el X, solo que, ¿qué es lo que he hecho? Yo he tenido un valor de X, lo he restado su media, lo he dividido su desviación y me arroja un valor Z. Y ese valor Z por cada muestra va a estar moviéndose de un lado a otro lado. Incluso se va a mover valores extremos. Como se movía X, lo mismo, solo que en vez de moverse en un valor genérico, se está moviendo en un valor específico, que va a ser mucho más fácil de calcular. Y también, como hemos dicho, obviamente también va a tener su región de rechazo. El X se estaba moviendo. El X se estaba moviendo.
Pero si se mueven unos valores muy extremos, hemos dicho del X, podemos rechazar esas hipótesis. Lo mismo es el Z. Lo mismo que X, solo que en vez de moverse a un valor genérico con media mu, se está moviendo a un valor más específico con media 0 y desviación 0. Al igual que es lo que se está moviendo X, este Z también se está moviendo. Si está aquí, puedo decir que se está acercando a la media poblacional. Ahora, si está aquí, puedo decir que se está alejando de la media poblacional. Entonces, como se está alejando, yo necesito calcular, yo necesito identificar esta área. Yo sé que su probabilidad es alfa medios. Esta área es alfa medios, pero yo quiero encontrar ese límite inferior y ese límite superior, por decirlo así, que a nosotros nos diga, oye, si estás dentro de ese límite, entonces se tiene que rechazar lo que tú has analizado. Pero si estás fuera de ese límite, si estás en el otro lado, entonces podemos aceptar. Para eso yo necesito encontrar lo que les he indicado, la región de rechazo. La región de rechazo es ese Z calculado, y ese Z calculado tiene que ser, esto lo vamos a poner para que no haya confusión, porque creo que hace rato nos hemos confundido. Esa región de rechazo, nosotros tenemos que definirla. Ahora, como hemos visto, la región de rechazo es que Z calculado, es decir, este valor, si tú siendo Z calculado, te vienes aquí, yo te voy a rechazar. Entonces, ¿entre qué valor a qué valor se va a rechazar al Z calculado? El Z calculado se va a rechazar desde menos infinito hasta un valor que nos dé un alfa medios. Yo estoy hablando de estandarización, por lo tanto, el Z calculado o la región de rechazo, la primera región de rechazo, va a ser cuando el Z calculado sea menor o igual a un valor que nos dé alfa medios. Ya, entonces, una de las regiones de rechazo, ya. No, todavía no lo consideraré así. Z, perdón, esto es así. Ya, esto quiero que analicemos. Una de las regiones de rechazo, mira por la parte derecha, luego vamos a ver la parte izquierda. Una de las regiones de rechazo es Z calculado es mayor o igual a Z alfa medios. Es decir, si yo en tablas encuentro este Z alfa medios, que me va a indicar esta flecha, la azul, y mi Z calculado es mayor que esta flecha azul, entonces yo voy a rechazar mi hipótesis. Es decir, si Z calculado se encuentra aquí, por el hecho de estar muy alejado de este Z alfa medios, entonces yo voy a rechazar la hipótesis. Yo voy a decir rechazado. Entonces aquí tengo una región de rechazo. Ahora yo tengo que encontrar la región de rechazo del lado izquierdo. Del lado izquierdo, como hemos dicho que Z alfa medios, lo que está aquí, por simetría, también tendría que ser lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, en la región de rechazo, nosotros vamos a considerar, ¿dónde está? La región de rechazo
va a ser si nuestro z calculado es menor igual a menos z alfa medios. ¿Por qué estoy poniendo ese menos z alfa medios? Recuerden, esta es una distribución simétrica, ¿ya? ¿Qué significa simétrica con respecto al valor cero? Significa que su media es cero. Este tope, la media, moda, mediana, que están convergiendo, es cero. Entonces, lo que haya aquí, esta área, va a ser lo mismo a esta área. Por eso está alfa medios aquí y alfa medios acá. Ahora, lo que esté en este valor, si este valor dice 5, lo que esté en este valor va a ser menos 5 por simetría. Si este valor es 2, este valor, ¿qué va a ser? Menos 2. Si este valor es z alfa medios, este otro valor, ¿qué va a tener que ser? ¿Qué me colabora? Menos z alfa medios. Muy bien. Gladys Flores. ¿Y qué más? Jessica Ruiz. Bien. Entonces, muy bien. Muy bien, Jessica, muy bien, Gladys. Entonces, si este valor es z alfa medios por simetría, este otro valor va a ser menos z alfa medios. Y eso es lo que nosotros ahorita hemos calculado, ¿no? Menos z alfa medios. Eso les estoy repitiendo varias veces. Es por el tema de que a veces las personas no entienden por qué hay que restar o por qué se está restando o por qué no se está sumando, ¿no? Recuerden que estamos girando en torno a cero, es decir, nuestra media es cero. Por lo tanto, todo lo que esté en la derecha va a ser lo mismo que esté en la izquierda, pero con signo negativo. Ya, entonces, en base a eso, yo ya digo, si tú te mueves, si z calculado, es decir, lo que está naranjita, si tú te mueves aquí, si eres menor que z alfa medios, yo te voy a rechazar. Si eres menor, mucho menor, te rechazo porque eres menor a z alfa medios. Entonces, estas regiones que están aquí, donde se está moviendo esta flecha, son regiones de rechazo, de aquí a aquí. Ahora, si se acerca o si está fuera de las regiones de rechazo, entonces podemos aceptar la hipótesis nueva. Si está aquí, yo acepto la hipótesis nueva. Bien, entonces el segundo paso es identificar la región de rechazo. Ahora, la región de rechazo, bueno, como han visto, va a ser z calculado menor o igual menos z alfa medios y, o en este caso, como estamos hablando de desigualdades, z calculado va a ser mayor o igual a unión, diré, unión, z calculado va a ser mayor o igual a z alfa medios. Esto, por propiedades de las desigualdades, yo puedo resumirlo de la siguiente manera. Yo puedo resumirlo de la siguiente manera. Que el valor absoluto de z calculado sea mayor a z, z menor que z alfa. Yo puedo indicar que la región de rechazo va a ser el valor absoluto de z sea mayor o igual que alfa medios. Eso por propiedad de desigualdades. Es decir, esto igual hemos visto en un ejercicio, no recuerdo en qué capítulo, pero hemos demostrado que el valor absoluto
si X es mayor, el valor absoluto de X es mayor que A, entonces pueden ocurrir dos casos. Pueden ocurrir, siempre lo notaré. No, espera un segundito, esto va a ser difícil de borrarlo. No, con esto voy a notar. Ya, pueden ocurrir dos casos con Z calculado. Z calculado puede tener dos valores. Puede tener el valor, puede ser que Z calculado sea positivo, ¿no? O puede suceder que Z calculado sea negativo, sea menor que cero. En el caso de que Z calculado sea mayor que cero, entonces el Z calculado se vuelve Z calculado y, bueno, el valor absoluto de Z calculado se vuelve Z calculado. Entonces, el valor absoluto, como se vuelve Z calculado, va a ser mayor o igual a Z alfa menos. Ahora, en el caso de que Z calculado sea menor que cero, entonces, por propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de Z calculado va a ser menos Z calculado. Menos Z calculado mayor o igual a Z alfa medios. Aquí, en esta parte, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar por menos 1. Z calculado. ¿Qué es lo que pasa si multiplicamos por menos 1? Hemos dicho que la desigualdad cambia de ese lado. Z calculado va a ser menor o igual a, hemos multiplicado por menos 1, menos Z alfa menos. Entonces, ese Z calculado que hemos hallado, bueno, que lo estoy poniendo en valor absoluto, simplemente es Z calculado mayor a alfa medios, aquí está, la región de rechazo, unión, Z calculado menor o igual a Z alfa medios, que es esta otra región de rechazo. Eso simplemente es lo que estoy haciendo, colocándolo en valor absoluto. Bien. Entonces, vamos. Ya. Siguiente paso sería el paso número, o el paso de. El paso de es la interpretación del resultado. Yo les he dicho, tenemos que interpretar el resultado. Si Z calculado se encuentra en la región de rechazo, es decir, si Z calculado se encuentra en, si Z calculado se encuentra en este lado o se encuentra en este lado, se rechaza la hipótesis. Entonces, aquí anotamos. Sí, Z calculado se encuentra en la región de rechazo. Se encuentra fuera de la región de rechazo. ¿Sí? Aquí tengo hipótesis. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ya el análisis. Nosotros hemos identificado nuestra región de rechazo. Si estás aquí, te rechazo. Si estás aquí, te rechazo. Simplemente ya es el análisis lo que nosotros hemos visto ahorita. Si Z calculado se encuentra fuera de la región de rechazo, es decir, si mi Z calculado está aquí, está fuera, está
Si mi Z, si mi Z calculado, ya. Si mi Z calculado, si este valor está fuera de esta región que le he llamado región de rechazo, fuera de esta región que también le he llamado región de rechazo, entonces se puede aceptar la hipótesis. Puedo decir que mi media poblacional sí se aproxima a lo que hemos dicho, 23 años. Caso contrario, si mi Z calculado, si mi Z calculado está dentro de la región de rechazo,